Hola a todos, mi nombre es Lluís, soy profesor de Historia e Historia del Arte aquí en BCNLIP y hoy vamos a hablar de un evento que ocurrió el mes de marzo de 1923, concretamente el 10 de marzo. Se trata del asesinato de Salvador Seguí, también conocido como el Noi del Sucre. Nos remontamos a finales del siglo XIX. España, aunque tiene una industrialización más complicada que el resto de países de Europa, hay centros industriales muy importantes en el norte y sobre todo en Cataluña, y en esta época donde hay las grandes fábricas se empiezan a forjar los movimientos obreros, movimientos que intentan defender los derechos de los trabajadores, organizándose sobre todo en sindicatos, y hubieron sindicatos muy poderosos en España y concretamente en Cataluña, como la UGT, la Unión General del Trabajo, un sindicato socialista, o la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato anarquista que fue uno de los más fuertes de Europa. En esta época el gobierno de España es bastante conservador y limita mucho los derechos de los trabajadores, como era el caso en la mayoría de Europa. No habían derechos laborables garantizados, tales como la baja por enfermedad o la jornada de 8 horas, etc. En España los obreros se organizan a través de los sindicatos, sobre todo a partir de 1917, después de que España recibiera una crisis económica muy fuerte, se organizan para protestar contra esto e intentar defender sus derechos mediante huelgas, manifestaciones y otras formas. Una de las victorias más grandes es la huelga de la Canadiense, que ocurre en Barcelona en esta época, en la central eléctrica canadiense, que está en lo que ahora son las 3 chimeneas de Poble Sec, que garantiza la jornada de 8 horas para los trabajadores. Y Salvador Seguí, el protagonista de nuestra historia, fue uno de los principales negociadores en este proceso. El problema es que los empresarios en España y concretamente en Cataluña se empezaron a preocupar bastante por estos progresos que estaban consiguiendo los trabajadores y empiezan a contraatacar un poco contra estas formas de protesta, aliándose con grupos reaccionarios, grupos conservadores como los carlistas y otros, y contratándoles, dándoles armas y direcciones para que asesinen a líderes de diferentes sindicatos y diferentes grupos obreros, y uno de los más famosos que fue asesinado durante esta época fue Salvador Seguí, que fue víctima de asesinato. Los sindicatos también se armaron durante esta época y contraatacaron asesinando a varios empresarios y políticos. Uno de los más importantes que fue asesinado también fue Eduardo Dato, quien en ese momento era presidente del gobierno de España. Esta fue una época muy dura, conocida como el pistolerismo. Pistola, un poco como el Wild West. Esta época fue un presagio de los conflictos sociales que habría en España después con la Guerra Civil Española. Gracias, espero que os haya gustado la historia de hoy y hasta pronto.